Bueno, antes de empezar con las preguntas palo a palo, quiero preguntarte el balance que haces de los primeros 15 días del gobierno, primeras 2 semanas. Bueno, yo creo que hemos sido consistentes con lo que decimos. Básicamente nosotros señalamos que no hay tiempo, que esto requiere de shock, que la situación es verdaderamente complicada, que estamos en una situación muy delicada y que requiere medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces, pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente, eso sería tremendo. Y es por eso que nosotros en la primera semana hicimos 2 cosas muy importantes desde mi punto de vista. En primer lugar, lanzamos un programa de estabilización ortodoxo, bien duro, donde básicamente propusimos un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, donde 60% de ese ajuste recae en la política. Yo menciono esto porque la realidad es que siempre cayó sobre la población. La otra que también tiene ese programa es todo un proceso de saneamiento del Banco Central y además un sinceramiento cambiario. De hecho, fue tan bien recibido el programa económico que, a diferencia de otros casos donde la brecha se mantenía constante o se ampliaba, nosotros logramos comprimir la brecha en un contexto donde además bajamos la tasa de interés y además bajó el riesgo país y todos los activos financieros argentinos mostraron un alza verdaderamente enorme. Eso quiere decir que el programa fue aceptado y es más, si vos tomás el tipo de cambio oficial y le computás la expectativa que hay sobre el impuesto país, te vas a dar cuenta que, para el caso de las importaciones, ¿no? Te vas a dar cuenta que desapareció la brecha. Entonces, y eso es muy interesante porque quiere decir que estamos en camino de cerrar el exceso de demanda del mercado de divisas. De hecho, esto es tan así que el Banco Central ha comprado cerca de 2.000 millones de dólares en las primeras 2 semanas. En estas 2 semanas. Y eso es muy importante porque va a reflejar que entonces empieza a caer el exceso de oferta en el mercado de bonos y por ende quiere decir que los precios de los bonos se recuperan, baja la tasa de interés, se comprime el riesgo país. Eso también descomprime el exceso de oferta en el mercado de bienes y entonces la actividad sufre menos el empleo y obviamente sufre menos los salarios reales y obviamente eso con el impacto que tiene en términos de pobres e indigentes. Con lo cual eso está muy interesante que haya sido tan bien recibido por el mercado. Igual, obviamente eso no es suficiente porque cuando vos haces un programa de estabilización, el aumento del ahorro tiene que tener una contrapartida en aumento de inversión para que no sea recesivo. Y la verdad es que la inversión no reacciona de manera instantánea y por eso es tan urgente el paquete de medidas que nosotros mandamos en la segunda semana, que es un paquete que básicamente te diría que tiene 3 elementos fundamentales en términos de impacto real. Sí, digamos, en términos estilizados, ¿no? O sea, o abstractos. O sea, tiene una parte que es dar más libertad a los individuos. Cultural. Exactamente. Hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas. Y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política. Es decir, que es un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta, ¿sí? Y que, a diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, es amigable con los mercados, es amigable con los argentinos de bien. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que la inversión reaccione muchísimo más rápido. Entonces, cuanto más rápido reaccione la inversión al aumento del ahorro, menos es lo que vamos a sufrir en términos de actividad. La clave son 2 para que hace que la B corta, en la cual vamos a estar
inmersos durante un tiempo. De alta inflación y recesión. Exactamente, pero la B corta en actividad, ¿de qué depende? Que sea más chiquita y que salgamos más rápido. Depende básicamente de que reaccione rápido la inversión y de que caiga fuerte la tasa de interés. Entiendo. Y ahí por eso es tan importante este decreto de necesidad y urgencia, porque lo que hace es minimizar el tiempo para el rebote, o sea, minimiza el daño sobre la sociedad. El trabajo que hicieron de manera conjunta la doctora Bullrich, o sea, seguridad, con el Ministerio de Capital Humano de la licenciada Petovelo y lo que se hizo con el Ministerio de Infraestructura del doctor Ferraro, fue un trabajo muy importante, no solo desde lo conceptual, ¿no? Que, digo, el que las hace las paga, que el que corta no cobra, que se respeta el derecho de los demás. O sea, vos podés quejarte todo lo que quieras. Pero ha sido un trabajo impresionante, ¿no? Porque vos fíjate que se usó todo lo que Massa usó en la campaña para el mal y para sembrar el miedo, nosotros lo usamos para comunicarle a la gente que nadie tenía por qué apretarlo, que si no iban a la marcha no iban a tener ningún tipo de problema, que si iban a la marcha y violaban los derechos de las otras personas, posiblemente sí, digamos, había penalidades. Y es muy interesante porque nosotros recibimos más de 11.000 denuncias de extorsión por parte de los piqueteros a las personas que reciben planes. Es decir, que casi el triple de la gente que vino a la marcha. Esto es muy importante porque pensá que ellos pensaban juntar arriba de 50.000 personas y esto trabajó sobre los incentivos de la gente para no fue un golpe fuerte, cultural. Claro. Y eso permitió además a la fuerza de seguridad trabajar de una manera mucho más holgada para que fuera una situación que se manejó, la verdad que con mucha destreza. La verdad que también me parece que eso es importante desde lo cultural. Mañana, ¿no? vas a volver a tener gente en la calle, pero déjame que te pregunte lo siguiente. Ahora, ¿vos te parece que en 16 días de gobierno, digamos, 3 marchas, ¿no te parece que... ¿Por qué, digamos, o sea, no pueden aceptar que perdieron? ¿No pueden aceptar que la población eligió otra cosa? ¿No pueden aceptar que gobierne otro con otras ideas? ¿No pueden aceptar que hay otra forma de ver el mundo? Porque este modelo, digamos, que tanto defienden, es un modelo que cuando Argentina se empezó a aplicar, digamos, Argentina al inicio del siglo XX era el país más rico del mundo. Hoy es 140. Tenemos casi 50% de pobres, tenemos más de 10% de indigentes. ¿Sí? Este modelo que tanto defienden llevó los salarios a $300. Si mantuviéramos los de la convertibilidad, tendríamos 1.800. Y si le pones una tendencia lógica, estaríamos en 3.600. Es decir, dividieron los salarios por 12. O sea, perdimos casi el 91,5% del salario potencial por el populismo. Y quieren más de lo mismo. Es una buena pregunta. Hace apenas 15 días que asumiste, ¿no? Y ya muchos se olvidaron de la herencia que recibió el gobierno, que recibió el país, más que el gobierno, ¿no? Es más, Macri empezó a perder las elecciones del 19 porque decía que no era conveniente blanquear la herencia. ¿Podés recordar el abuelo de pájaro? Por si alguno se olvidó, ¿no? Mira, vos fíjate esto, porque esto es importante. Si vos tomás la inflación diaria en la primera semana de diciembre, la inflación venía viajando al 1% diario. Eso anualizado te da 3.678%. Cuando vos tomás las 2 primeras semanas de diciembre, la inflación viajó al 18,1%. Eso significa 7.700. 7.550. Entonces, no es que no está plantado el problema está plantado y ese problema deriva de 2 cuestiones, si vos querés. Una es el problema del crecimiento de la cantidad de dinero asociado al déficit fiscal, que incluye al tesoro y el cuasi fiscal, y otro a lo que tiene que ver con un problema que se llama sobrante monetario. Respecto al sobrante monetario ocurre de la siguiente manera. Cuando vos
¿qué hacen los populistas? Generan déficit fiscal, lo financian con emisión monetaria. Como no les gustan las consecuencias, que es que empieza a subir los precios, entonces ¿qué hacen? Controlan el tipo de cambio. Entonces, ¿qué hacen? Te empieza a deteriorar el resultado comercial. Entonces, ¿qué hace? Te ponen restricciones cambiarias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés irte del peso al dólar, no te dejan hacer el cambio de portafolio. Y esos pesos quedan atrapados. Empiezan a subir los precios. Sí, pero entonces ahí tenés un problema grande porque es que te quedan esos pesos atrapados. Esos pesos atrapados hoy son 5 puntos del PBI. Para tener un orden de magnitudes, en el Rodrigazo también sobraban 5 puntos del PBI. Pero la diferencia es que en el Rodrigazo la demanda de dinero de Ciudad eran 10 puntos del PBI. ¿Y ahora? Y ahora es 5. Quiere decir que antes vos tenías un potencial de 50% de diferencia y hoy del 100%. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque ese sobrante monetario en el año 75 implicó multiplicar la tasa de inflación por 6. ¿Y de la pobreza? Por 5. Y fíjate esto, porque hoy digamos, como es el doble del tamaño del problema, implicaría multiplicar por 12. Si el kirchnerismo dejó la tasa al 300, ¿sí? Porque es a lo que venía creciendo anualizada en los últimos meses. Al 300 anual. Anual, quiere decir que eso te llevaría la inflación al 3.600%. Es decir, este número que hablábamos del 3.678 no estaba tan alejado. Lo que vos decís es que si se sigue por el mismo camino, vamos a tener hiperinflación. Exacto. Y fíjate esto, y el otro problema está en el Banco Central, porque Argentina tiene un déficit que es el más alto de la historia, 15% del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Quiere decir que el problema del Banco Central es el doble del que vos tenés en el Tesoro. Por eso es tan importante cómo se está llevando a cabo el proceso de sanear el Banco Central para terminar con el déficit cuasi fiscal, que son 10 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso implicaba que vos pudieras multiplicar la cantidad de dinero en menos de un mes por 4 veces. Multiplica por 4 el 3.600 y ahí te vas a los niveles cercanos al 15.000% de inflación, que es lo que yo conté en la cadena. En el momento de la asunción. Entonces, y ahí el punto es, la discusión entonces, el ajuste lo tenés que hacer, está claro. Sí. Digo, porque no podés no ajustar porque, digamos, vamos a volar por los aires. Ahora, si vamos a volar por los aires y no ajustamos, bueno, ahora, ok, decidimos ajustar. La pregunta es si shock o gradualismo. La realidad es que el gradualismo siempre fracasó en Argentina. Y el shock, sacando el caso del 59, siempre fue exitoso. Entonces, ahí tendríamos un argumento positivo en favor del shock. Pero no solamente por eso, el punto es el siguiente, que si vos no tenés financiamiento, no hay plata. Si no hay plata, no queda otra alternativa. O sea, si vos no tenés forma de endeudarte con el banco, no tenés la tarjeta de crédito, no te presta el vecino ni nadie... Tenés que gastar menos de lo que... Y sí, vas a tener que ajustar porque no te queda otra. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, no hay alternativa al shock. Entonces, y eso a mí me parece que es un tema no menor. Igual, además tiene consecuencias muy interesantes, porque el motivo por el cual siempre fracasan los programas gradualistas es que, como vos sabés que nunca cumple el fisco con el ajuste fiscal, si vos sos un inversor, vale la pena esperar y decir, ¿vas a ajustar gradual? Bueno, te espero. Cuando termine de ajustar... Yo te presto. Claro. Entonces... O voy a poner la plata para... Voy a poner la plata el día que terminas de ajustar. Entonces eso te hunde en una recesión. Por eso es tan importante el shock, porque lo que hace es minimizar el tamaño de la recesión. O sea, bueno, si vos lo haces, la inversión va a aparecer. Y a propósito de esto, los legisladores, senadores, diputados, la mayoría dice que están de acuerdo con el 95% del contenido del denominado megadecreto. Pero dicen que que no les gusta la forma. Entonces dice que el presidente haga una ley espejo, que el presidente divida esto en varias leyes, que el presidente no haga este megadecreto porque si no va a venir otro presidente con otra ideología y va a hacer otro megadecreto en sentido contrario. ¿Qué respondes a eso? Que evidentemente no tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman. La realidad es la siguiente. Mira, yo el otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi.